Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta hermosa noche que Yahweh nos regala por su misericordia. Y voy a estar compartiendo una palabra de parte del Señor para su vida. Voy a estar compartiendo esta palabra que el Señor en este día ha puesto en mi corazón. A la verdad que no pensaba hacer video hoy día, no pensaba predicar, pero así lo ha querido el Señor, así que nada nos detenga, que nada me haga cerrar mis labios, porque sé que el Señor quiere obrar en las vidas y más en estos tiempos que son difíciles para la humanidad. Amén. Así que bueno, yo ya he estado orando y la palabra del Señor en esta noche se encuentra en Génesis capítulo 17, y lleva por título La circuncisión, señal del pacto. Así lleva el título. Bueno, voy a orar antes de comenzar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche, bendito Rey de la Gloria, te doy gracias, Señor, te doy muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud, por su misericordia que usted ha tenido, Señor, con mi vida, mi familia y con las personas, Señor, que están, Señor, a través de estas pantallas, Señor. Te doy gracias, Padre. Yo a esta hora, Señor, yo oro hacia ti, Padre, y te pido en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Señor, que tú, Señor, obres, Señor, en esta noche, que tú rompas las cadenas, Padre, que atan, Señor, a la humanidad, que seas tú, Padre amado, Señor, hablando a través de mí, para que, Señor, para que ellos puedan ser libertados, Señor, por medio de tu palabra. Tú, Padre, enviaste a tu Hijo, Señor, a la tierra, Señor, a libertar, Señor, al cautivo, a libertar, Padre, Señor, al enfermo y al esclavo. Por eso esta hora, Padre, oro, te pido, Señor, que sea usted, Señor, que esta palabra, Señor, sea como un martillo, Padre, en sus corazones. Se lo pido en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel para siempre. Bueno, la palabra del Señor en esta noche se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 4, 6 y 12 voy a leer. Amén. Y dice: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y en el 6 dice: Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y en el 12 dice: Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. En la palabra acá el Señor en Génesis 17 no le está hablando a Abraham, le está hablando a su hijo Abraham, en el cual él estaba haciendo un pacto con él en ese momento. Estaba haciendo un pacto con Abraham, estaba haciendo un pacto con el Señor. Entonces le estaba hablando de la circuncisión que había en esos tiempos, que había en los tiempos antiguos. Le estaba haciendo un pacto y le decía que debían circuncidarse porque eso les iba a ellos a hacer como que, como a marcar, como para identificar que ellos eran hebreos, a la verdad. Eso era en los tiempos antiguos, para que usted vaya entendiendo. Pero la verdad es que el Señor en el día de hoy me ponía en el corazón de que la verdadera circuncisión del hombre, del ser humano en estos tiempos, no es obviamente la de hacerlo sino físicamente, sino que la circuncisión debe ser del corazón. Debe ser del corazón de las personas, debe ser del corazón. ¿Y por qué debe ser del corazón? ¿Cómo es esa circuncisión que dice la palabra? ¿Cómo es esa circuncisión que el Señor realmente quiere en cada uno de nosotros? ¿Por qué le dice a él que haría un pacto y que debían circuncidarse en esos tiempos? Pero en estos tiempos la circuncisión después más adelante nos habla en varios versículos y nos muestran varias parábolas cuando mandó a su hijo a la tierra. Y en un momento en San Juan, en capítulo 3, en el versículo del 1 al 4, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, y este hombre era uno de los fariseos que estaban ahí. Pero Nicodemo, la verdad es que él era un fariseo, era como por decirlo, un religioso,
que ellos se seguían con leyes humanas, se seguían con leyes que a la verdad que no habían cambio. ¿Y cómo una persona religiosa puede ser? Puede ser que, por ejemplo, no sé, yo voy a la iglesia, pero no mantengo un cambio, sino que siempre me mantengo igual y me convierto en una persona religiosa porque no tengo un cambio. ¿Me entiendes? Entonces dice en San Juan capítulo 3 del 1 al 4, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces acá el Señor, Nicodemo le dice: ¿pero cómo? Porque él, a la verdad que él era un hombre religioso, él pensaba que estaba bien con sus leyes, él pensaba que él no le hacía mal a nadie, quizás que se guiaba por leyes humanas, pero la verdad que cuando vino Jesucristo a la tierra, él dijo: yo no vine a abolir la ley que había dejado Moisés, sino que dijo: yo he venido para que se cumplan estos mandamientos, porque a la verdad que los fariseos y los saduceos y todos estos hombres habían puesto leyes humanas. ¿A qué me refiero con leyes humanas? Sino que ellos habían, por ejemplo, el Señor había dejado un día para santificarse, que era el día sábado, pero ellos pusieron en ese día que no se podía hacer nada, que no se podía, por ejemplo, prender una luz, que eran leyes humanas en realidad. Y Jesús les dijo que eso no podía ser así, o sea que eso como que no era para tanto, sino que debían guardar el día, pero que tenían que hacer las cosas, porque a la verdad que cómo no iban a hacer nada, porque si alguien necesitaba un milagro en ese día, ellos tenían que hacerlo. Pero así eran estos hombres, en realidad era una secta, se le llama la secta de los fariseos, los saduceos, y todos estos que estaban con leyes humanas, y ellos eran los judíos, pero ellos pensaban que ellos estaban bien. Y a la verdad que este hombre, Jesús cuando vino a la tierra, le toca el corazón a este hombre Nicodemo, y le dice, y tiene un encuentro, y le dice: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo siendo un hombre viejo? Le dice él. Y él le dice, responde y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, cierto, no puede entrar al reino de los cielos. Pero se refiere a que nosotros, ¿qué es lo que el Señor quiere? La verdad del ser humano, de todo el ser humano. Quiere que nosotros cambiemos de verdad del corazón, que la circuncisión y el pacto que nosotros hagamos, que lo hagamos de corazón. Y que hagamos este cambio dejando todas las cosas que nos impiden vamos a poder entrar al reino de los cielos. Por ejemplo, que si es una persona que es mentirosa, maldiciente, ¿cierto? Que es fornicadora, que es todas esas cosas, ¿cierto? Que hacen hechicerías, que hacen brujerías, todas esas cosas, que abandonen todo eso y que nazca una persona nueva. A eso se refiere. Y que esa persona vieja, por decirlo así, quede atrás y que salga una persona nueva. Por eso es que cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, nosotros somos personas nuevas, porque hay mucha gente que se da cuenta y dice: tú cambiaste mucho, pero ¿por qué cambiaste tanto? O sea, ya no eres la misma. Claro, algunos te van a criticar, quizá otros no, pero eso no, uno cambia porque Dios es el que hace la verdad el cambio. Amén. Y en Romanos 2, versículo 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque a la verdad que claro, a lo mejor ellos se podían circuncidar,
pero no estaban guardando las leyes, no estaban amando a Dios, no estaban, ¿cierto? Seguían haciendo engaños, seguían haciendo mentiras, seguían haciendo todas esas cosas que al Señor no le agradaban. ¿Y cuál era la ley? Eran los mandamientos. El Señor les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿cierto? Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estas cosas no las estaban cumpliendo porque no amaban al prójimo, no tenían misericordia por el prójimo, y es más, les dijo que eran, o sea, que no entraban ni siquiera a ellos, imagínense, no entraban ni siquiera a ellos, y no dejaban entrar a los demás tampoco. ¿Por qué? Porque apuntaban a todo el mundo que todos eran pecadores y que todos estaban mal menos ellos. Entonces, así les dijo el Señor y los confrontaba. Y les decía que no entraban ni siquiera a ellos y no dejaban entrar a los demás, porque les ponían leyes humanas. Y en el 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Mire, ve, acá en Romanos 2, versículo 29 dice: es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Es ser circuncidados de corazón. Por el corazón. Debemos abandonar todas las cosas, todo lo que al Señor no le agrada. Y en Romanos 10, versículo 14, mire lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces esto es, imagínense, porque aquí el Señor cuando vino a la tierra, dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, Él vino a cumplir sus mandamientos, Él vino a predicar la palabra, Él vino a mostrar que el Señor es un Dios de poder, es un Dios de milagro, un Dios que liberta, un Dios que sana. Entonces, y eso es lo que Él vino a mostrar, que su poder es real, que Él es real. Y es más, porque por eso es que el Señor a nosotros nos demanda a predicar su evangelio. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay gente que no cree. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, por eso es que es muy importante que las personas escuchen la palabra del Señor, que escuchen. A veces también lo que el Señor me ponía, que hay muchas personas que pueden estar horas y horas, por ejemplo, viendo un YouTube, viendo tele o Netflix o lo que sea, pero no son capaces de darle una hora al Señor para la oración, para la santificación, para escuchar la palabra. Entonces, todas esas cosas el Señor las está viendo. El Señor las está viendo, y ya ha llegado la hora y el momento de que debemos de verdad nacer de nuevo. O sea, eso es lo que el Señor quiere. Y en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es poder de Dios, esto no es algo que es cualquier cosa, hermano ni amigo. Esto no es algo que es cualquier cosa. Esto es algo tremendo, es algo poderoso, es algo que va a salvar tu alma para siempre. Esta palabra es la que te santifica, esta palabra es la que te hace verte en un espejo si estamos bien o estamos mal. Esta palabra es la que va a sacar a la luz las cosas que realmente como estamos nosotros con Dios. Entonces, por eso es que para muchos dicen: no, eso es para los locos, esto es locura. ¿Por qué? Porque no quieren venir a los pies del Señor, porque no quieren que sus obras sean manifiestas y salgan a la luz. Es por eso que no quieren. ¿Por qué? Porque la palabra va a confrontar, la palabra te va a confrontar, y eso es lo que el ser humano no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la inmundicia, porque así dice la palabra.
porque están llenos de inmundicia, están llenos de fornicación, de maldad. Es por eso, y es por eso que tú necesitas venir a los pies del Señor a nacer de nuevo, a que el Señor te ayude a ti a santificarte y a dejar y ser un hombre nuevo, sino que ya no en la carne, sino que en el Espíritu. En el Espíritu debemos estar y estar listos y preparados para la venida del Señor, porque cuando Él venga todos van a querer entrar. Mire, toda la gente quiere irse con el Señor, pero nadie quiere cambiar, nadie quiere pagar el precio. Por eso yo le digo que nosotros debemos pagar un precio. ¿Y cuál es el precio que debemos pagar? El precio que debemos pagar es dejar, ¿cierto? Dejar lo malo, dejar las cosas, dejar el pecado. Pero esa es la parte que la gente no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Amén. Y en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 23 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Imagínense, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Imagínense que estoy recién comenzando. Si usted está en adulterio, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. Si usted está en fornicación, no va a poder entrar, porque dice la palabra del Señor que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso es que usted necesita nacer de nuevo. Y yo se lo digo con mucho amor en el Señor, porque yo sé que Dios lo puede hacer libre, lo puede cambiar. Por eso el Señor ponía esta palabra en este día en mi corazón. Yo no pensaba predicar, pero yo dije, no puedo callarme, porque esto, si el Señor quiere hacer algo, es porque hay que obedecerle. Y dice, inmundicia y lascivia. Imagínense, ¿cuánto ahora no se ha levantado tanto sexismo hasta en niños? ¿Cuánta fornicación ahora no hay? Imagínense en los teléfonos, en todas esas partes. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 20 dice, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Imagínese usted que una persona idólatra puede idolatrar a sus hijos, a su familia, y eso no va a entrar al reino de los cielos. Los que hacen hechicería, los que prenden vela a los muertos, los que hacen invocaciones, porque sí existen esas cosas. Las enemistades, cuando uno pone a una persona mal con otra persona, eso es una enemistad. Los pleitos, que estamos siempre en pelea y en contienda, ¿cierto? Los celos. Si usted tiene celos, debe dejar y abandonar y pedirle al Señor esas cosas, para que usted pueda entrar al reino de los cielos, porque no tenemos, ¿cierto?, la vida comprada, y el Señor nos da oportunidad y Él nos ayuda. Él tiene todo el poder. Las personas sin ira, ¿cierto? Las disensiones y las herejías. La herejía son siempre el que va en contra de la palabra. Dice la palabra del Señor que todo el diablo, que es todo eso se opone a la palabra de Dios. El que no le gusta escuchar la palabra, esos son los que son herejes, van en contra de la palabra, ¿cierto? Siempre están hablando en contra de los hermanos, en contra de la palabra. Esos son herejías, eso tampoco no entrarán al reino de los cielos. Las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el Señor, os amonesto, como ya os he dicho antes, porque el Señor ya nos ha dicho estas cosas antes, ¿cierto? Las hemos escuchado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero la gracia que tenemos, y que el Señor vino por nosotros y vino por los pecadores, vino por los enfermos, la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros que Él no vino a los sanos, sino que vino a los pecadores, porque a la verdad que todos nos equivocamos, todos pecamos, todos cometemos errores. Pero el Señor es bueno y es misericordioso, porque el Señor ya pagó un precio por ti, por mí, por mi familia. A la verdad que nosotros somos comprados a precio de esa sangre que un día el Señor la derramó,
Y eso es lo que el Señor en esta noche nos quería hablar a todos, y que la verdadera circuncisión es la del corazón. Es la del corazón y el nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nazcamos de nuevo y seamos unas nuevas personas, ¿cierto? Y abandonemos esa vieja mujer, ese viejo hombre. Así le dijo el Señor, le dijo a Nicodemo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Le dijo, y en el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía, no entendía que no era nacer de nuevo, no entendía que no era que teníamos que entrar al vientre de nuestra madre nuevamente, sino que el nacer de nuevo es que nosotros cambiemos y seamos una persona nueva. Pero una persona nueva, ¿cierto? En Jesús, en Yeshua, ¿cierto? Una nueva persona que realmente caminemos en integridad y que realmente lo hagamos, porque la verdad es que eso es lo que el Señor quiere, y a la verdad es que el Señor a nosotros no nos hizo esclavos. Nosotros no nos hizo esclavos. ¿Y a qué me refiero con esta palabra? Porque hay personas que se vuelven esclavos del alcohol, de la droga, y así es como Satanás quiere tener a la humanidad. ¿Por qué? Porque recordemos en Génesis cuando el Señor, ¿cierto?, echó a Lucifer a la tierra. ¿Por qué lo desterró? Lo desterró porque él quería ser como Dios. Porque él siempre ha querido ser como Dios. Es por eso, y porque él siempre se ha querido burlar de la humanidad. Él siempre ha querido ser como Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que él quiere burlarse de la humanidad. El enemigo, dice la palabra del Señor, que él no ha venido más que a robar, a matar, a destruir, ¿cierto? A robar, ¿cierto?, nuestros sueños, a robar, a matar, ¿cierto?, nuestra familia, a destruir, a robar, a matar y a destruir. Y lo primero que quiere hacer es destruir a nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, y quiere destruir, ¿cierto?, la humanidad, quiere destruir al ser humano. ¿Y cómo lo hace? Por medios, ¿cierto?, tomando los medios como sea. Entonces, por lo que sea, si no sea por la droga, por fornicación o por idolatría, por lo que sea. Entonces, que el Señor en esta hora nos guarde y nos libre de todas estas cosas, ¿cierto? Y que nos libre y que nos guarde y que nos cubra con la virtud de la sangre de Yeshua que fue derramada en la cruz del Calvario. Y espero y que el Señor nos ayude a todos, que nos ayude a cambiar, que nos ayude y que te ayude a ti y a mí a ser unas personas que nazcamos de nuevo, que seamos unas personas íntegras, porque no hay nada más maravilloso que ser libre, porque esa es la verdad, que Dios nos vino a ser libres. Yeshua, cuando vino a la tierra, vino a libertar, a sanar, ¿cierto? Hizo libre a los esclavos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nosotros nos hacen esclavos. Esclavos de la pornografía, esclavos de la fornicación, esclavos de las drogas, esclavos de todas estas cosas, ¿cierto? Y se ponen adictas las personas a todas estas cosas. Pero el Señor en esta hora quiere hacernos libres y quiere que nazcamos y que la verdadera circuncisión sea la del corazón. Por eso que en esta noche que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y eso espero que el Señor obre en tu vida, así como lo hizo con la mía un día, así como lo hizo con la mía, lo hizo con mi familia. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y voy a orar para terminar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche te doy gracias, Padre, te doy gracias, Señor, porque se ha leído, Padre, tu evangelio, se ha leído, Padre, tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que tiene poder. Por eso esta hora, Padre, yo oro, Señor,
por esta palabra, para que tu palabra corra, Señor, y tu nombre sea glorificado, Padre. Oro, Padre amado, Señor, para que seas tú obrando, Padre, en cada persona, Señor, para que seas tú, bendito Rey del cielo, cortando las cadenas, Señor, cortando las cadenas, Padre, que atan, Señor, al ser humano, en el cual, Señor, Satanás, Señor, los ha tenido esclavos, Señor, quizás por años, Padre, pero seas tú, Dios mío, Señor, teniendo misericordia de cada vida, de cada alma. Y a esta hora, Señor, yo oro, Padre, para que esas cadenas sean cortadas por el poder, por el fuego de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que seas tú entrando, Señor, a las vidas, Padre, que sea el fuego de tu Espíritu Santo quemando, Padre, toda, Señor, toda maldicencia, toda herejía, Padre, toda contienda, toda ira, Señor, toda fornicación, toda borrachera, toda idolatría, Padre, que tú hasta ahora te la lleves, Señor, y seas tú entrando en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor, y que sea tu paz, Señor, con nosotros, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues esta es la palabra del Señor y espero que sea bendecido usted y su familia, su hermana y su amiga Ángela. Amén.